Seguimos con nuestro foro de activistas. Bueno, antes de eso, cuña, hay empanadas, hamburguesas, sándwiches, están muy ricos. Bueno, cuando tengamos el espacio, ahorita no, ahí ya hay y pueden adquirirlas. Viene nuestro foro de activistas, estrategias, lecciones aprendidas y cómo ejercer un rol más activo. Voy a llamarlos y los voy presentando. En ese sentido, iniciamos con Camila Rojas, por favor. Querida Camila, ella es administradora de negocios internacionales. Hola. Donde tú quieras. Administradora de negocios internacionales con más de 11 años de experiencia en los campos comercial, mercadeo y relaciones públicas. Se ha destacado por su papel en la batalla cultural, abordando temas cruciales en los ámbitos geopolítico, social y cultural. Su trayectoria como conferencista y activista social la ha posicionado como una voz influyente, liderando movimientos ciudadanos a nivel nacional. Comprometida con la defensa de los derechos de las infancias y las familias colombianas, Camila ha tenido un impacto tangible en la legislación. El 11 de julio del 2024, junto con Jonathan Silva y Liliana Castañeda, que ya estoy por presentarlos, lograron detener el proyecto de ley ECOSIEG, una victoria que fue respaldada por la recolección de 263,000 firmas en todo el país. Un aplauso para Camila. Ahora vamos a llamar a Liliana Castañeda. Ella es especialista en neuropsicología educativa, máster en psicobiología y neurociencia cognitiva, experta en neurodesarrollo, directora de la Asociación Colombiana de Neuroeducación, con experiencia en población infanto-juvenil, asesora en la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso de la República, de la cual nos habló la senadora hace unas horas, activista en protección de la infancia. Bienvenida. Juliana Alvarado, todas grandes amigas. Abogada especializada en Derecho Penal con maestría en Contratación Estatal y su gestión. Ella ha trabajado en varios ámbitos públicos, tanto a nivel nacional como regional, y también ha sido una gran defensora de los derechos de la niñez, provida, activista por todo lado, pueden seguirla. Bueno, nuestro último invitado es Jonathan Silva. Jonathan, por favor. Jonathan Silva es activista provida, estudió relaciones económicas internacionales, él ha liderado... Bueno, él estuvo colaborando en 2 referendos por la vida, ha liderado varias iniciativas legislativas, entre esas con Los Niños No Te Metas, que es una iniciativa que busca detener la agenda trans en los niños, las terapias de afirmación de género, cirugías, etcétera. Junto con Camila, como lo habíamos hablado, y con Liliana, han detenido en 2 oportunidades el avance de muchos proyectos en realidad, pero podemos hablar de COSIEG. Y bueno, también ha liderado varios grupos por la vida, así que bienvenido, Jonathan. Y nuestra moderadora, la muy conocida Sara Caicedo, también activista revolucionaria, nos dio una súper clase de progresismo esta mañana. ¿Quién más sino ella para moderar este panel? Gracias a todos. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están los ánimos? Muy bien. Bueno, este tema que tenemos ahora es un tema candente y lo que hemos querido hacer durante el encuentro es mostrar diferentes puntos de vista de esta lucha. Entonces empezamos hablando de toda la parte de entender lo que es el progresismo y mostrar que resistirlo tiene como muchas aristas. Entonces hablamos de la parte legal, pero también hablamos de herramientas en casa, hablamos incluso de la tecnología. Bueno, hemos hablado de que del aborto, que hemos hablado de la ESI, todo eso. No podíamos terminar la sesión de hoy sin hablar con los activistas, porque lo que ustedes están haciendo es un trabajo que para mí es muy importante y creo que también para todos los que están acá, y todos los hemos seguido en redes y hemos apreciado toda esa cantidad de luchas que hemos tenido y todo lo que han hecho.
Con cada uno tengo historias y a cada uno de verdad ustedes saben que los amo y que los aprecio y me siento muy feliz de estar aquí liderando este panel. Bueno, entonces como los que van a brillar hoy son ellos, vamos a ponerlos a hablar. Yo quisiera empezar con una pregunta para cada uno, pero como no tenemos tanto tiempo, toca que nos cuenten así cortico. ¿Qué te llevó a volverte activista? Comencemos con Camila. Bueno, un saludo a todos, la verdad que qué lindo espacio y también Sarita, a Cedecol y a toda la familia por habernos invitado. Para nosotros es un privilegio compartir con ustedes y pues contarles un poquito de esta experiencia que hemos tenido. La pregunta para mí es sencilla, es Dios. Cuando yo comencé a hacer esto, comencé a investigar hace 4 años. Los que me seguían anteriormente sabían que estaba un poco alejada de él. Y en su momento, cuando fui embajadora en Nike y Under Armour, me pusieron a liderar una causa feminista, no desde las bases que la gente lo conoce, como vemos el feminismo actual, ¿no? Pero no ni pro aborto ni nada de estas cosas, pero sí decía es el único movimiento que defiende los derechos de la mujer, ¿no? Y ahí me fui acercando un poco. En el año 2018, un hombre me ataca y en ese proceso de estar en la fiscalía, ir a todos estos procesos de medicina legal y todos estos temas, me comencé a dar cuenta de una realidad que vivían muchas mujeres, hombres, en cuanto a temas de violencia. Y dije, pero ¿por qué la violencia no la cuentan como es? Porque me comenzaron a llegar, yo tenía una comunidad que se llamaba FemSforce, en esa época con más de 2.600 mujeres a nivel nacional. Estábamos en Bogotá, Tunja, Medellín y Neiva. Y resulta que me llegaron a llegar casos de niñas violadas por mujeres, me comenzaron a llegar casos de hombres maltratados por mujeres, denuncias falsas. Yo dije, y esto no es lo que cuenta el feminismo. Y poco a poco me fui acercando a investigar y a profundizar de qué era el pensamiento feminista. Y cuando logro, llegó a una exfeminista que se llama Reen Peasy de Inglaterra, y ella comienza con todo este tema a contar realmente lo que pasa con la violencia, y yo me sentí identificada con ella porque no contaban la violencia como es. Y dije, no, esto no me representa, me salgo y comienzo a acercarme cada vez más a Dios. Y comienzo a leer la Biblia. Y en ese proceso me comenzó a quitar un montón de vendas y velos en los ojos y comenzó a pasar un proceso y dije, no, yo tengo que comenzar a hablar. Si precisamente en ese momento ya tenía seguidores, tenía 30.000, comencé a hablar en contra del feminismo y perdí como unos 15.000. Y después uno vuelve y otra vez, pero bueno, eso no importa porque los seguidores es lo de menos. Pero lo importante es la causa y por quién, y tener de claro quién realmente lidera esto. Entonces, si me preguntan, Dios. Gracias, Camila. Lili. Bueno, les cuento que hace varios años atrás me empezó a resonar el tema del aborto. Y digamos que era algo que o sea, como que del todo no me llenaba, hasta que yo conocí a Jonathan, nos conocemos hace muchos años, y yo empiezo a ver sus redes sociales, y yo dije, Jonathan está hablando en contra del aborto. Lo llamo. Y pues con las llamadas con Jonathan son de 2 minutos, y en 2 minutos me explicó todo. Yo ya venía sintiendo que estaba mal. Yo ya había visto, yo apenas estaba estudiando en la universidad cuando pasa lo de Ángela Hernández, sobre todo el tema de las cartillas. En ese momento, pues yo ya preparándome profesionalmente, yo empecé a ver que el discurso no tenía una base científica. ¿Sí? O sea, yo veía que una mujer súper valiente, en su momento le mandé una carta diciéndole, si necesitas apoyo desde la ciencia, quiero que sepas que cuentas conmigo, ¿no? Porque pues yo ya estaba en el proceso de la especialización y la maestría en neurociencia.
Entonces, pues ahí vi las diferencias de cerebro hombre-mujer y todo eso empezó a resonar. Sí, todo eso empezó como a generar resonancia cuando hablo con Jonathan y Jonathan me dice, Lili, es que el aborto aquí en Colombia, por las 3 causales, en realidad ya se practica hasta el 9º mes. Eso fue todo lo que él me dijo. yo dije, oh por Dios. Y en ese momento empiezo a leer mucho más frente a esto, o sea, qué era lo que realmente hacía parte de la industria del aborto y me puse a orar. Yo le dije, Señor, yo te pido que tú me des una palabra porque meterme en esta lucha es un sacrificio profesional. ¿Sí? O sea, porque en mi caso personal, como especialista en neuropsicología y como estaba encaminando mi carrera, pues porque tengo una maestría en neurociencia cognitiva, yo estaba enfocándola en todo el ámbito clínico, ¿no? Y tuve mi oportunidad también, me salió una súper oportunidad de irme a vivir a España, ¿no? Y ser preparada en neurociencia clínica y aplicarlo desde allí con uno de los mejores doctores que fue mi tutor, que Dios también me permitió tener contacto con él. Pero yo empiezo a orar y le dije, Señor, dame tu palabra. Si tú me das una palabra de confirmación de que eso es lo que tú quieres que yo haga, no importa, yo lo haré. O sea, y ahí fue que orando leo la Biblia y Dios me habla a través de Proverbios 31:8, en donde dice, habla a favor de los indefensos y garantízale que se les haga justicia. Cuando yo leo esa palabra, hace 4 años atrás, es cuando me meto de lleno al movimiento Provida. Empiezo a ir a todas las marchas, ¿sí? Me vestí de azul, pintamos lápidas y para ir en contra de la Corte Constitucional y bueno, y de ahí hablé con amigos y les dije, vengan, yo no sé para qué puedo servir, tengo estos posgrados, tengo este conocimiento, lo pongo acá sobre la mesa y estoy acá para hacer lo que Dios quiere que haga. Y así fue como inició el activismo, así fue como con Jonathan, en la primera vez que fue presentado ECOSIEG, estuvimos trabajando junto con otros profesionales más y de ahí es cuando Dios empieza como a meterme en este ámbito y es donde ya empiezo a hablar sobre cómo podemos dar esta lucha a través de la ciencia y en este caso más específico la neurociencia, ¿no? Que es mi especialidad, pero gracias a Dios ya tenemos una comunidad de médicos formada, la cual pues colidero, en donde ya son especialistas de distintas ramas que están también pegados a la brecha a decir no, desde la ciencia vamos a argumentar en contra de esto. Gracias. Juli. Les cuento algo, y es que hace 10 años, pues yo no estaba de este lado de la acera. Mi madre es una mujer que ora mucho, lloraba mucho por mí. Y la universidad a mí me pagaba para representarla. Y yo era una persona de pensamiento totalmente progre, pero tenía en mi ser una pregunta muy sincera. Y se las confieso, yo le pregunté a Dios en mi mente si Él existía. Y yo le dije, si tú existes, yo pongo todos mis dones y todo lo que soy a tu disposición. Y me contestó. Entonces, heme aquí hoy cumpliendo una promesa, pero es una promesa que todos empezamos en punto cero de información, porque resulta que las universidades nos han adoctrinado de una manera que encontrar la verdad no es fácil, porque nos reafirman en el error constantemente y porque cuando estamos intentando darnos cuenta de que está mal lo que nos están diciendo, pues nos saca una mentira nueva y aún más rebuscada y tenemos que volver a empezar. En ese sentido, empiezo a leer, empiezo a descubrir la verdad, paso de ser pro aborto a ser pro vida, paso a ver que es mentira que la autopercepción no convierte a un hombre en mujer y a mujer en hombre. Y
empiezo a interesarme. El primer activismo fue la búsqueda del conocimiento. Y de ahí, el activismo en redes sociales viene por el estallido social que se dio durante el gobierno Duque, que crea el gobierno actual, que es Petro. Cuando veo ese estallido social, no sé si ustedes se acuerdan, las redes se inundaron de un odio. O sea, era una cosa que abrumaba el alma. Y en ese momento que vi tanto, tanto, tanto odio, me puse a orar. Me puse de rodillas y le dije al jefe, yo a Dios le digo jefe, le dije, jefe, ¿qué hago? Quiero al menos dar un poquito de luz en toda la oscuridad que estoy viendo, ¿qué hago? Y no sé si me van a creer, pero francamente fue como si le llegara a uno la frase en la mente. Y de ahí salió el primer video, me acosté a dormir tranquila y me desperté con más de 2.000 seguidores, hoy en día son más de 100.000. Pero es del jefe, mis redes sociales son del jefe. ¿Y cómo funciona este activismo? Primero buscando conocimiento y segundo compartiéndolo y teniendo presente que no existe el momento perfecto para iniciar en redes. El momento perfecto es oración y ahora. Ya. Resumen, eso. Gracias. Bueno, Johnny. Bueno, yo empecé a ser activista desde la iglesia, bueno, o sea, mi primer servicio en la congregación donde asistía en ese momento era profe de niños. Yo tenía 13 años y ya me habían puesto como en una especie de escuela dominical. Recuerdo que se hizo como un convenio con Samaritan Purse. Entonces ellos llegaron y nosotros empezamos a servir ahí. Luego entré al seminario bíblico, ahí es donde conozco a Lili, en el seminario bíblico Filadelfia, y habían muchas cosas que me resonaban. Yo era muy revoltoso, siempre he sido muy revoltoso. Yo siempre era como que algo se me salía de acá y algo tengo que hacer, y por eso me iban a evangelizar de puerta en puerta, me echaban orines, chocolate, o sea, de todo. Entonces, porque siempre tenía como ese, hay que hacer algo tengo que hacer. Después con el tiempo entro a la universidad, empiezo a militar en el Partido Verde, recuerdo tanto, porque pues yo admiraba mucho a Antanas Mockus, siempre fue para mí un referente en ese momento de joven. Me parece que habían cosas muy buenas, obviamente uno después en temas morales y que uno se forma se da cuenta de otras cosas, pero ahí comencé y me di cuenta que en la iglesia había un vacío. O sea, en la iglesia había un vacío de cómo hablarle a los jóvenes de temas públicos, de temas políticos. Porque es que, a ver, uno de joven quiere revolucionar y quiere cambiar el mundo. Uno quiere hacer algo. Y en la iglesia era, eso está mal, o esto está bien. Entonces llegaba el político de turno a subirse al púlpito, ¿no? Uno de joven, o sea, no está mal, no estoy diciendo, hay gente que está a favor, otra gente que está en contra, pero a veces se volvía como la imposición, como, no, los políticos que tú sigues no están bien, estos sí están bien. Entonces ahí siento que me fui por otro lado, me entró como ciertas cosas. Bueno, después cambié de iglesia, entré a la universidad y empecé bueno, seguí en la universidad, o sea, aprendiendo, mirando temas internacionales, y me alejé de todo el tema político después, ya no quería saber nada. Era un miembro más en una congregación, llegué a Filadelfia, Puente Largo, que es donde siempre he estado, donde digamos que es mi casa, siento que es mi casa. Estuve mucho tiempo y una vez el pastor Lucho hizo algo que se llama Salvemos a la Familia. Los pastores de ahí siempre dicen, casi nos desfalcamos porque pues no, todo lo hizo con recursos propios. Ahí como que quedó algo en mi corazón. 2 o 3 años después llega el debate del aborto en Colombia. Yo obviamente volví al Partido Verde, me puse a liderar las juventudes en Bogotá, o sea, con otras personas. Entonces, y muchas cosas sí me empezaban a chocar cuando yo veía que estaban a favor del aborto, cuando Claudia López salía a atacar a la doctora Vivian, me acuerdo, era algo que a mí no se me olvida, me parecía muy bajo, ella tampoco. Y miren que a mí eso, cuando la doctora Vivian sale con el referendo por papá y mamá, pero ojo, cuando la doctora Vivian sale con el referendo de papá y mamá, a mí me revuelve todo porque yo estaba en el lugar equivocado.
Pero bueno, pasó el tiempo, igual ya le bajé un poco, pero un día el pastor Luchi invita a la iglesia a un pastor que se llama Ale Gómez. Había un movimiento de One World, recuerdo tanto. Entonces estaban en el debate del aborto, él estaba como liderando el tema de los evangélicos en Argentina, que llenaban las marchas, que llenaban las plazas, saca el pañuelo y yo salgo muy confrontado. Luego de eso, a la semana, voy caminando por el centro, por City TV, y veo un poco de chinas con el pañuelo verde saltando y saltando y que vamos a abortar todo. Cuando me pillo como 5 de la iglesia, yo, miércoles. Claro, porque eran chicas de los Andes, de la Javeriana, del Rosario, y yo quedo, no, hay que hacer algo. Bueno, ya había cambiado la militancia política, estaba en otro partido ya, porque a mí siempre me gustó la política. Entonces, ahí recuerdo que habían unos jóvenes del partido y les dijimos, no, vamos a armar algo de jóvenes pro vida, y ahí arrancamos. Entonces ahí arrancamos como a hacer ese activismo y empezar a aprender, a conocer la verdad que había detrás de todo esto y armar mucho lío. O sea, todo eso que yo siempre dije, todo eso que tenía acá, como que pero claro, porque cuando tú militas en el progresismo, aprendes a hacer activismo. Aquí somos muy panditos. Entonces yo dije, oiga, hay que hacer eso que ellos hacen, pero acá. Ir a echarle la abuela, en el buen sentido de la palabra, a un congresista porque no rinde, porque, o sea, yo cuando veo eso, y miren que cuando ellos llegaban y empezaban a presionar, los congresistas marchaban, y los otros relajados. No habló la doctora bien, porque a mí me confrontó lo que ella hizo, o sea, eso hizo parte, y ahí, bueno, empezaron a cambiar muchas cosas, y bueno, y estamos acá, pero digamos que ese es como el inicio de mi activismo. Y para finalizar, miren, muchas veces los pastores hacen actividades y no se dan cuenta del efecto que eso tiene en unos años. Yo esta mañana estaba hablando con uno de los pastores de la iglesia y les decía, yo me acuerdo de Salvemos a la Familia, y esa fue una semilla que quedó sembrada el día que fue el pastor tal. O sea, eso sí es importante. El día que alguien hizo algo, que lideró algo, eso termina afectando a otras personas. Y pues hasta el día de hoy soy como que el más peleón de este tema y me gusta. Pero mire que escuchando las historias, uno dice, bueno, todos tienen más o menos la misma edad. A mí me pone muy contenta ver que todas las cosas que hacemos son como una semilla. Y que a veces no sabemos, o sea, el día de hoy estamos haciendo este encuentro y no sabemos qué va a salir de este encuentro. Es el Espíritu el que se encarga de que dé fruto. Pero miren qué fue lo que los movió a ellos, fue el Señor. Sí se dieron cuenta que fue el factor común. Pero también desde el intelecto, de comenzar a cuestionarse y decir, esto no tiene lógica lo que me están diciendo. Entonces tenemos que también creer con el intelecto. Y es algo que tenemos que impulsar en las iglesias. Muy bien. Bueno, entonces quisiera preguntarle a Juli y a Johnny, ¿cuáles son los temas más importantes en Colombia por los que debemos hacer activismo? Bueno, primero las mujeres, después los hombres. Aló. La verdad es que no es un tema, son muchos frentes. Lo primero es aceptarlo. Ahora, si ustedes dentro de su conocimiento hay un frente en el que se pueda profundizar más, pues dedíquense a él. Pero lo ideal es que no sea uno, sino que vayamos a todos los frentes, la parte pro vida, la parte de la familia, la parte del desarrollo económico. Nosotros como iglesia tenemos algo que es fe y razón, no es fe o razón. Y muchas veces los contrarios intentan arrinconarnos a nosotros como si fuese una fe sin conocimiento, cuando es todo lo contrario. El conocimiento a nosotros es lo que nos lleva a Dios. Sin conocimiento, pues nos alejamos de Él y terminamos consumiendo cualquier ideología. Pero aquí tenemos que enfrentarnos en algo. No es un tema, son varios. Y aceptando eso, empezamos una defensa ¿de qué? De las empresas, de la familia, de la doctrina, de nuestra propia doctrina, porque al final del día todo es doctrina. Y ellos dicen, no metan a Dios en la política, pero sí quieren los votos de Dios. Entonces quiero los votos de ustedes, pero no quiero gobernar con las leyes que a ustedes les sirven.
¿En qué momento hemos nosotros cedido el espacio a tal punto de que parece que somos cristianos en nuestra vida privada, pero votamos como si fuéramos ateos en la vida pública? Eso no tiene ningún sentido. Muy concreto antes de terminar. Debido a ello es que ahorita que estaban haciendo el comentario de que hicieron esa inversión desde el sector que los pastores terminaron pues un poquito afectados, yo decidí meterme en la maestría en contratación estatal, porque yo decía, está el rubro de lo social y el espacio que nosotros no ocupamos como creyentes lo ocupan otros. Entonces llego, investigo el rubro y digo, ¿por qué lo va a tener que gastar en una marcha LGBTIQ+, cuando lo puede gastar en prevención de consumo de sustancias psicoactivas en los colegios? El año pasado, en la ciudad de Cúcuta, gracias a un proyecto que se realizó, que Dios fue el líder, hicimos más de 1.200 jóvenes con prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Si me hago a un lado, adivinen con quién se queda el alcalde. Con todas las personas perversas que esperan que ustedes no ocupen ese espacio. Les quiero invitar a ser activistas para acercarse a todos los espacios, alcaldías, gobernaciones, consejos, diputados. Nada del cristiano fuera de la política, todo lo contrario. No es sacar a Dios de la política, es llevarlo a todos los espacios. Aló. Bueno, va a ser también muy concreto. Yo recuerdo que cuando estábamos como fortaleciendo muchas cosas, una de las personas que nos motivó mucho fue el pastor Héctor Pardo. Y él siempre tenía una frase, o todavía la tiene: a los cristianos les gusta es meter gente dentro de la iglesia, pero no les gusta sacarlos a que transformen la sociedad. Y eso a mí me empezó a marcar también mucho. Y en esas tuvimos una vez una sesión de charlas que estuvo el pastor Camilo Bedoya, bueno, estuvieron otras personas, y una frase que me marcó y es: ¿qué mal tiene que morir mientras tú vivas? Y eso a mí me marcó. Entonces cuando nos hacen esta pregunta es: ¿qué mal crees tú que debe morir? No necesariamente tiene que ser las causas que nosotros abrazamos, o sea, la idea es que todos abracemos estas causas. Hay un mandato bíblico, obviamente, en el cuidado de los niños, en el cuidado de los indefensos, de la viuda, de los huérfanos, etcétera. Pero hay muchos males. Entonces hay que atacar esos males. Esa integralidad de la que habla Juliana es muy importante, porque nosotros tenemos que enfocarnos en eso y a la vez unirnos. Es como todos separados haciendo el trabajo, y cuando tengamos que golpear juntos, golpeamos juntos. Y creo que eso es lo que realmente tiene que estar claro, porque el cristiano debe ser integral. William Wilberforce abolió la esclavitud, Martin Luther King abolió la segregación, y así hay muchos cristianos que han hecho impacto en la sociedad desde diferentes aspectos, pero que nos han motivado. Entonces, obviamente, si ahora tú me lo preguntas a mí, para mí la causa de los bebés en el vientre siempre va a ser lo más importante. Porque la Biblia nos dice: cuida al huérfano. Y que es un bebé en el vientre, cuando deciden abortarlo, pues es un huérfano. Y lo despedazan y lo acaban. Para mí esa causa es muy, muy fuerte, y realmente es la que Dios puso en mi corazón. Y obviamente la causa también de los niños del vientre hasta siempre, cada vez ser más integrales, como en todos los aspectos: la explotación sexual infantil, el tema de infancias trans o mal llamadas infancias trans. Pero el tema del aborto es muy importante, porque es defender a esos huérfanos. Pero repito, cada quien tiene que buscar dentro de sí lo que Dios te ha mandado, cuál es el mandato que Dios te dio y qué mal debe morir mientras tú existas. Y creo que así vamos a ser cada vez más eficaces, sobre todo en esa pregunta que nos haces. Bueno, muy bien. Bueno, y ahora esta pregunta es para Cami, pero también para Lili. Aquí tenemos un semillero de activistas. Entonces, ¿qué le podemos recomendar a las personas que están aquí, que dicen: yo también quiero ser un activista?
Y una de las cosas que nos escribían en la encuesta que pusimos en el registro es, ¿cómo hago yo para argumentar? ¿Cómo hago yo para enfrentarme a esas personas? Yo sé que de pronto no es a punta de versículos, pero yo lo quiero hacer. ¿Cómo lo hago? O sea, denme como algunos consejos si yo me quiero volver activista así como ustedes. Entonces, no sé, empecemos con Cami y luego... Bueno, cuando yo comencé mi activismo, comencé con un libro que es el que siempre me van a ver y leo y vuelvo y releo, y es el libro de Esther. ¿Y por qué el libro de Esther? Porque Dios está implícitamente todo, pero nunca se nombra a Dios. Y yo creo que esa es la parte más sabia a la hora de hacer activismo. Y es que el ejemplo, cuando tú hablas, acercas a la gente. Hay algo muy importante en el activismo, y es que no se pueden dejar solamente en un tema de división, porque la división para mí viene del mal. Entonces, y resulta que esto no es en contra de personas, sino en contra de potestades. Entonces, a veces es muy importante atacar a la idea, no a las personas. Porque resulta que ustedes no saben cómo Dios está orando. Y por aquí, hace poquito, no sé en dónde está Juan Pablo, ahí está Juan Pablo, que precisamente me contó su testimonio el día de hoy, y quiero que le den un fuerte aplauso porque él pertenecía al movimiento LGBT, y precisamente por lo que nosotros estamos haciendo es un testimonio de vida que está hoy entre nosotros. Entonces, yo creo que es importante. Yo creo que es importante, y acá voy a poner acá algo que lo vivimos ahorita con Jonathan, y gracias a la conferencia que nos dio Alejandro la semana pasada, y es que a los educadores, y es cuál es la vocación. La vocación significa llamado. No todos somos llamados para lo mismo, porque cada quien es un fruto diferente. Entonces, cada quien tiene un objetivo y un propósito en esta vida, y ustedes tienen que saberla desde la educación, porque los educadores forman para que eso es algo que, mira que la vez pasada, que si bien Alejandro lo hizo desde una perspectiva laboral, pero desde la parte de la educación es fundamental entenderla. ¿Y cuál es la parte importante de entenderla? Que los educadores despiertan ese llamado para saber en dónde tenemos que ser sal y luz en el mundo. Y lo más importante es no querer, porque es que a veces uno confunde, Sarita, y a veces dice, no, es que todos tenemos que ser activistas. Sí, pero activistas en lo que cada uno tiene su llamado. Es decir, cada quien puede ser llamado y puede ser sal y luz y activista en la educación, cada quien puede ser en arte y entretenimiento, otros pueden estar en la música, otros pueden estar desde los espacios de la política como Jonathan. Jonathan le encanta la política, y yo le digo, y a mí a veces me ven metida allá en el Congreso, pero yo no soy política, yo soy social. Entonces, para mí lo más importante es la batalla cultural por encima de lo político. Y tenemos dos roles que son parecidos, pero somos complementarios, y no nos atacamos el uno al otro. Entonces, yo creo que lo más importante es reconocer en dónde Dios te siembra y en dónde vas a dar fruto. Y cada quien puede dar esa semilla y ese fruto en lo que cada quien hace. Y tienen que ser ejemplo. Ejemplo, porque un cristiano no ataca a un no creyente. Uno es duro con el creyente, con el que es par, porque conoce la palabra. Pero con la persona que no conoce de Dios no se puede ser fuerte. ¿Por qué? Porque tienen que dar ejemplo, porque ¿cómo se van a acercar a Cristo si ustedes son legalistas y lo rechazan? Si no, Juan Pablo no estaría aquí. Y eso creo que es el mejor trabajo que nosotros hacemos haciendo activismo, y es dar ejemplo. Bueno, siguiendo la misma línea que expresó Camila, evidentemente cada persona nace con un propósito, un don y un talento, el que sea. Así no haya estudiado absolutamente nada.
¿no? Pues porque hay personas que dicen, no, pero, les digo, en mi experiencia, no, pero yo no estudié una carrera profesional o no estudié esto, pero sí tiene algo que aportar. Y yo sí pienso que cada quien puede llegar a ser activista hasta inclusive en su propia familia, ¿sí? Hay personas que tienen el don de la palabra, hay personas que convencen. Mira, a mí me ha sorprendido, y les digo pues en todo este recorrido que he tenido, ver cómo de vereda en vereda pueden llegar, o sea, establecerse líderes que llegan a golpear casa por casa. Por ejemplo, con lo que hicimos con las firmas, ver que en tribus indígenas habían líderes indígenas hablando con otros y comentándoles el proyecto de ley y que ellos firmaron. Me mandaban videos de líderes que dijeron, yo voy a ir vereda por vereda a recoger firmas en el Meta, o sea, que tú en el Cauca, y tú empiezas a ver cómo realmente tú puedes. Por eso es tan importante lo que está diciendo Camila. Identifica cuál es el don que Dios te ha dado, órale a Dios y que Dios te guíe para tú poder hacer el activismo. Lo otro que también recomiendo es nunca nos salgamos de los parámetros bíblicos, porque en todo el proceso siempre uno escucha muchas voces, todo el tiempo. Y una de las cosas que he aprendido mucho de mi pastor, Héctor Pardo, que yo creo que nos ha impactado mucho, es que no nos salgamos de los 10 mandamientos. En alguno de esos tenemos algún llamado especial. Personas para restaurar familias, personas para trabajar el tema de la defensa de la vida. Bueno, y lo otro, lo que tú decías, cómo dar buenas respuestas y cómo realmente afrontar desde la razón y no solamente desde el versículo bíblico, porque yo pienso que esa es la apuesta más grande, Sarita. Yo pienso que es la apuesta más grande que tenemos como cristianos, porque muchos conocemos la palabra de Dios y muchos hemos escuchado lo que Dios dice, pero no sabemos cómo debatirlo, ¿sí? Hace poco me pasó que estaba hablando con una persona del pacto histórico y pues esta persona me hablaba sobre la eutanasia y cuando yo le empiezo a hablar el otro sentido de la eutanasia, ¿por qué la eutanasia realmente resulta siendo una falla de la ciencia en preservar la vida? Y cuando se lo mencioné de esta manera, cómo la ciencia hemos fallado porque no le hemos dado ni esperanza ni solución a las distintas problemáticas que están viviendo las personas en cuanto a sus enfermedades y sus condiciones físicas y psicológicas. Cuando yo le hablo desde esta perspectiva a esta persona importante de este partido y sentados en una cena, se lo menciono, él me dijo, nunca había visto ese punto de vista tuyo. Entonces, yo sí pienso que hay una de las preguntas que yo siempre me he hecho, siempre, y siempre me hago, y es ¿por qué? Inicio con esto, ¿por qué? Entonces, cuando ustedes quieran argumentar sobre algo, ¿no? Sobre nuestras causas, tenemos que pensar ¿por qué? ¿Por qué está bien lo que nosotros hacemos y por qué está mal lo que ellos están argumentando? ¿Sí? Y de ahí empezar a partir. Yo pienso, y pues lo hablo desde mi propia experiencia, y es que nosotros tenemos que aliarnos. Yo siento que este es un momento importante de aliarnos a la ciencia y a la biología, porque la ciencia da muchas respuestas, y yo, o sea, casi que todas, ¿sí? Cuando hablamos del aborto, por ejemplo, yo soy experta en neurodesarrollo. Una de mis, digamos que, de las áreas en las que más me he especializado y que he dado clases a nivel universitario, impartido conferencias, ha sido sobre este tema. Y cuando nosotros vemos el bebé en gestación, yo digo, espérate. El cerebro se desarrolla en el tercer trimestre de gestación. No me puedes hablar que no hay un ser sintiente cuando ya a las 5 semanas ya tiene sus receptores del dolor desarrollados, los receptores nociceptivos. No me puedes decir que no siente dolor y no me puedes decir que no siente emoción a la 10ª semana. ¿Y por qué? Porque la ciencia nos da la respuesta. Y si nosotros hablamos de vida, hablamos de ciencia. Entonces yo les recomiendo que empecemos a ser inquietos por este conocimiento y aliarnos con la ciencia, porque a la final, ¿qué está pasando en el ámbito jurídico? Y lo que me he dado cuenta en este camino es que muchas veces no saben cuál es el camino. Han escuchado, todo está tan enceguecido y como que han habido tantas cosas que han escuchado los abogados, ¿sí?
que a la final terminan defendiendo cosas que creen que es lo correcto, como esto del tema del género y todo este tema de la teoría de género, que se cae argumentado desde la neurociencia, ¿sí? Podemos decir por qué cae desde allí. Ellos no tienen el conocimiento. Pero si nosotros nos preparamos, si empezamos a coger esos argumentos científicos y empezamos a generar ese equipo con toda esta parte jurídica, ¿no? Créanme que podemos lograr más. Y también pues de ahí viene todo el trabajo pedagógico, de todo el trabajo social, de poder enseñarle a las personas, de poder empezar a hacer eco y empezar a hacer voz. Tú puedes ser un líder en tu casa, puedes ser un líder en tu familia. Uno no se alcanza a imaginar de verdad que en la familia, en un almuerzo, hablar de un tema de estos y tú convencer a tu primo, a tu tía o simplemente mencionar este tema les va a quedar sonando. Entonces, es como mi recomendación. Gracias, Lili. Bueno, y lastimosamente me toca ir cerrando acá con una preguntita corta para todos, para que vayamos cerrando. Y la pregunta es la siguiente. Miren, yo he escuchado desde el púlpito pastores decir que para qué salir a las marchas, que para qué protestar. De hecho, los invitamos mañana a la Marcha por la Vida. Mañana sale del Parque Nacional y termina en la Plaza de Bolívar. ¿A qué hora, Alejo? A las 10 de la mañana. ¿Que eso para qué? Que lo que tenemos que hacer más bien es evangelizar, que haya muchas iglesias, que haya mucha gente que sea cristiana y que así va a cambiar la sociedad, que así va a ser transformada. Entonces, eso es un comentario que yo he escuchado. Entonces la pregunta es, ¿por qué ser activista sí funciona y cómo podemos apoyar el trabajo que ustedes están haciendo como iglesia? Entonces, cortico ya para despedirnos. Quiero que Camila acaba de mencionar algo y es, porque es que los cristianos creemos que lo más importante es todo esto que hacemos es, en última instancia, el evangelismo, que la gente conozca de Dios. Eso es algo muy importante. En otros escenarios como los que a mí me ha tocado es denunciar y muchas veces confrontar, decir cosas que no le gustan a muchas personas, decirle, este es un degenerado. Porque bueno, Seas denunció, entonces muchas veces toca denunciar. Pero miren que todo eso que hicimos, todo ese activismo, y sí voy a romper el protocolo, discúlpenme. Yo quiero que sí Juan Pablo venga. Ya lo hice venir allí, pero sí quiero que venga, pero espérenme un segundo, porque es que esto es muy importante. A nosotros nos han atacado muchas veces que hablan muy duros, que no, pero él era el principal activista LGBT hace unos meses de un proyecto nefasto, que buscaba meterlos a ustedes presos. A ustedes, yo no soy pastor. O sea, yo estaba de sapo. Y habían cristianos que me escribían, usted no me representa. Yo, gloria a Dios que no lo representa. Porque es que habla muy feo. No me importa. Porque vidas salvadas como la de él son las que importan. El resto, una sola. Vale todo lo que hemos hecho, todo lo que nuestros políticos han hecho, lo que la doctora Vivian ha hecho. O sea, esto lo vale. Y les quiero decir también algo. Juan Pablo es la punta del iceberg, porque tenemos más personas como él y casos que van a transformar este país. Entonces, la pregunta se responde solita. ¿Por qué hacer activismo? ¿Por qué incomodar? ¿Por qué pelear? ¿Por qué hablar duro? ¿Por qué decirle a un congresista no se ha vendido? Porque congresista vendido, congresista tibio, puede dañar muchas vidas como las de él. Ustedes no saben el poder que tiene un político a la hora de votar algo. Y no les dé miedo lo que decía Juliana. Quieren nuestros votos, pero no nuestras banderas. Como decía Horacio Serpa, y no lo voy a repetir acá. Entonces, miren
que tenemos que presionar. Si presionamos y hacemos activismo, no quiere decir que cambiemos todo, pero un poquito vamos a cambiar. Y cuando el Señor venga nos va a encontrar pataleando y haciendo las cosas como deben ser. Entonces, gracias Juan Pablo por haber decidido venirse a hacer ahora el lobby del bien, y esperemos que sean más vidas como las de él que se puedan salvar. Qué nervios. Bueno, yo me siento como el apóstol Pablo que perseguía a la iglesia, ¿no? Entonces, quiero darle las gracias a mi madrecita, que siempre batalló en oración por mí. Muchas gracias. Y bueno, pues sí estuve en el activismo LGBT, ataqué muchas veces a Cami, a Jonathan, y el Señor me sacó de cosas muy oscuras, de la drogadicción, y pues mi mami desde muy pequeñito me inculcó la fe, yo me alejé, encontré estas ideologías, y después de estar al borde de la muerte, pues decidí volver al Señor y le hice una promesa de que le serviría. Y pues muchas gracias por escucharme. Les quiero contar que el año pasado, cuando fue debatido la segunda vez, o sea, cuando fue el debate en plenaria de Cámara, en ECOSIEC, en ese momento los dos estuvimos hablando en pleno debate, pero en distintos bandos. Yo llegaba para hablar en contra del proyecto de ley ECOSIEC antes de que armáramos todo el escándalo y recogiéramos las firmas cuando fue aprobado. Y ese día nos encontramos los dos cara a cara con Juan Pablo, solamente que yo iba en contra del proyecto y Juan Pablo habló a favor del proyecto de ley. Ha sido una experiencia muy linda porque pues nos vimos los dos ahí, ¿no? Y de ahí después empezó la lucha y nos encontramos en la iglesia. Y fue cuando lo veo de nuevo, pero ya de este lado. Entonces, quería como contarles cómo fue que nos conocimos en el Congreso. Perdón. Les cuento un poco de activismo. Cuando estábamos haciendo redes sociales, me ha llegado un mensaje al privado. Lo abro. Y era una hermana diciéndome: Juli, a mi hermana le pusieron a leer Satanás en el colegio Isabel Católica. Yo, ni para qué fue. Saqué un video sobre el tema y me ha contactado Blue, obviamente para pegarme, porque los medios de comunicación pues de este lado no están. Yo dije, pues nada, bienvenido al golpe. Cuando empieza el tema, hablan, me toca a mí. Yo dije, yo no me voy a defender. Para defenderme está el jefe. Yo lo que voy a hacer es exponer la verdad acá. Saqué una página del libro Satanás que comenta la violación a María. Y después de leer eso al aire y decirle esto es lo que le están colocando a los niños de 11 años, pues ya el panel de profesionales de Blue Radio cambió de opinión. Porque ese es un requisito de la verdad. La verdad es tan arrolladora, tan abrumadora cuando llega, que no tiene otra opción que ser acogida. Y con ese activismo, con esa denuncia, primero un enfrentamiento en el colegio, porque el colegio en lugar de reconocer el error, era cómo nos expone. O sea, lo malo no es lo que ellos hicieron, sino que los expusiéramos. ¿Y qué terminaron haciendo? Cambiando el libro, porque los papás no sabían. Me gusta que se llame Padres y Educadores, porque les cuento esta experiencia
a los papás los habían citado. Les habían dicho que les iban a exponer el libro de Satanás, pero que no fueran retrógrados, que el libro no tenía que ver con el título. Y lo peor de todo es que los papás, sin haberse leído el libro, aceptaron que sus hijos leyeran eso. Educadores cristianos, tenemos libros de literatura demasiado buenos de este lado. No entiende uno entiende que el chico, si uno le dice, léete la Biblia, te va a decir, uy, ¿qué pasó? Porque es un choque llevarlos de 0 a 100 donde ya están muchos. Pero sí se les puede poner El hombre que fue jueves, El Señor de los Anillos. Hay literatura que puede empezar a introducir conceptos con los cuales ellos vayan caminando. El primer activismo fue contra ese libro, fue bastante duro. El segundo fue, no sé si sabían, el tema de que enfrente de 2 niños se dieron un beso, un par de trans, y Jonathan y yo hablamos y nos fuimos a buscar a esa señora, que fue la que reaccionó, porque ese día vimos que todos los medios de comunicación decían todo contra la señora, pero no decían el por qué. Y ahí uno se queda, algo está faltando, ¿cierto? A este cuento le falta un pedazo. Entonces, pues, como uno es inquieto, llamé a Jonathan y le dice, oye, Jonathan, ¿tú qué estás haciendo? No, nada, ¿me acompañas? Sí, vamos. No preguntó, no fui. En serio, no fuimos donde la señora llegué a preguntar, hola, ¿conocen tal señora? ¿Para qué sería? Yo no, lo que pasa es que le cuento, pues yo vi esta noticia, no he visto el lado de ella, tengo redes sociales, me gustaría conocer el lado de ella porque veo que le pegan mucho y quiero saber por qué. Bueno, yo soy la hija. Y yo, ay, ¿cómo va a ser? Terminamos haciendo el video y mostrando que la señora no actuó porque fuera una persona homofóbica que se le metió el chuki ni nada de eso, sino porque estaba cuidando a sus nietos y enfrente de sus nietos hubo cosas que son de intimidad y que los adultos no tendrían por qué estar realizando enfrente de unos niños. El activismo se ve de muchas maneras. Cuando nosotros recomendamos un buen libro, cuando nosotros leemos antes lo que le pretenden poner a nuestros hijos y cuando nosotros buscamos la verdad, así no sea de nuestro núcleo familiar, simplemente por amor a la verdad. Era eso. Bueno, la pregunta es, ¿por qué hacer el activismo? ¿Por qué podemos decir que el activismo sí Funciona. sirve, sí funciona? Bueno, en primer lugar, porque muchas personas pueden ser que tengan esa inquietud y todavía no han encontrado como ese punto en donde puedan escuchar a alguien que realmente les afirme su idea. Segundo, es poder llegar a ganar estas personas para que logren tener ese convencimiento absoluto. Y lo tercero, y quiero tomar lo que acabo de decir Juli sobre el tema de la verdad, y es que nosotros, les voy a decir una frase que me salió en medio de todo este proceso, justamente con la ley trans hace poco, que fue la audiencia pública, fue muy densa esa experiencia, pero ahí salió esta frase, y es que la verdad siempre prevalecerá sobre la mentira, y por eso debemos declararla con valentía, siempre. Cuando tú declaras la verdad, como lo decía Juli, evidentemente resuena. Y aquellas personas que tienen esa inquietud van a decir, uy, sí, tienen razón, yo me alío a esto. O yo no había visto este punto de vista, pero en definitiva, sí, me voy a coger esta idea. O como para ganar personas también, que evidentemente la verdad, ¿quién es la verdad? Es donde uno, que fue la pregunta que le hizo Pilato a Jesús, ¿qué es la verdad? Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. A la final la verdad va a traer a las personas a Dios. Pero siempre, siempre, todo lo que hagas, ¿no? Porque no solamente somos nosotros, todos han sido activistas. Todo lo que hagan con la verdad, créame que transforma. Sí o sí transforma. Y por eso no podemos quedarnos callados. Porque si nos quedamos en silencio, pues ellos van a seguir ganando territorio y nosotros somos luz.
Y eso significa ser luz, alumbrar en medio de la oscuridad. ¿Y cuánto nos ha pasado que cuando nuestros ojos ya están acostumbrados a la oscuridad, ¿no? Y prenden la luz en candelilla? O sea, te genera malestar, pero te permite ver lo que está. Y por eso hay que hacer activismo. Yo les tengo un regalo, pero antes de contarles el regalo, es un buen regalo, ¿cierto, Johnny? Dice que no sé qué es. Yo tampoco sé. No, él sí lo sabe, solamente que ya se le olvidó hace una hora se lo dije. Mira, se le quedó pensando. Bueno, hay algo muy importante que dentro de los principios ideológicos de lo que es la izquierda y la derecha es que se nos tiene que borrar de la cabeza que el Estado paternalista es el que hace todo. Eso es lo más importante. Nosotros, el Estado está creado para dar orden y control. Y en esa parte resulta que la sociedad civil se tiene que organizar. Y en esa parte de organizarse resulta que lo hacemos nosotros como ciudadanos que pertenecemos a una nación. Si nosotros nos sentamos desde la comodidad de nuestros hogares a esperar que el papá Estado haga todo, pertenecemos a parte del problema. Entonces, como yo defiendo ideológicamente la derecha o lo que es el conservadurismo, los invito a que sean parte, porque la gente piensa que desde iniciativas ciudadanas no podemos hacer cambios. Y aquí viene el regalo. Resulta que cuando comenzamos a hacer el tema de COSIEC, yo les presenté a 2 activistas chilenos. ¿Ya sé por dónde vas? Nael Condel y Santiago Ormazábal son personas trans, hombres trans, que no pueden detransicionar porque ya el nivel de hormonización, si la frenan las hormonas, lo más probable es que fallezcan. Y ellos, en su afán de remediar, y una vez Nael en enero de este año me preguntó, ¿tú crees que Dios me haya perdonado? Y yo le dije, yo no soy para juzgarte. Y yo sé que sí, porque lo estás haciendo desde el activismo para remediar, para que más niños no vivan esto. Y les tengo que contar la buena noticia del día de hoy. Resulta que cuando nosotras nos íbamos con el tema de los folletos, ir al Senado de pelear puerta por puerta, Nael me decía, ¿cómo están haciendo para que tanta gente los escuche en Colombia? Y ellos comenzaron a replicar lo que nosotros estábamos haciendo. Pues el regalo que les tengo el día de hoy es que el Congreso chileno acaba de frenar todo el tema de las terapias de conversión para menores de edad. Díganme si esto no vale la pena hacer este activismo. ¿Vale la pena o no vale la pena? Vale la pena. ¿Se dan cuenta por qué sí es importante que cada uno de ustedes salga a marchar? Porque a veces nos sentimos solos y tenemos que decirlo. O no nos ha tocado que nos sentimos solos. Y es muy duro luchar. Y lo más chistoso que yo a veces les digo, porque ninguno acá es casado ni tiene hijos. Y dije, bueno, estamos defendiendo por lo menos a los nuestros, pero ni siquiera. Sí, mírenlos, es que es verdad. Y se ríen porque saben que es cierto. Ninguno acá está casado ni tiene hijos y salimos a defender a los hijos de ustedes como si fueran de nosotros. Entonces, yo les digo que indudablemente vale la pena. Que va a tener que asumir esto es duro. Que los que realmente puedan comenzar a hablar y a tener desde sus perspectivas, el ataque espiritual es muy fuerte. Venimos de unas semanas muy complejas por el tema de los niños y es duro.
Pero cuando uno recibe después este tipo de noticias, creo que el corazón se llena y dice, gracias Dios, porque en serio estás con nosotros apoyándonos en esto. Entonces, y no solamente estamos transformando Colombia. Ustedes saben que nosotros trabajamos, ahorita viene Samuel, que es de México, que lo van a amar, porque todos acá lo amamos. Y se van a dar cuenta que ya estamos uniéndonos, Dios nos hace y ellos se juntan. Así estemos separados de charcos. Tenemos gente en España, en Argentina, yo pues obviamente tengo más cercanía porque viajo mucho, tenemos gente en Perú, en Bolivia, en Guatemala, en Costa Rica, que estamos haciendo batalla cultural y estamos unidos. Y todos estamos comenzando a frenar desde activismos ciudadanos. Así que por eso vale la pena hacer activismo. Bueno, chicos, muchas gracias en nombre de todos los que estamos aquí. Yo sí les quiero pedir que los tengamos en oración, que oremos por ellos, porque ellos definitivamente están en esta lucha que yo les mostré esta mañana, esta guerra de altares, el bien versus el mal, y también, ¿por qué no?, que los sigan, toda la información que están poniendo, que los apoyemos en las marchas, por favor. Bueno, entonces nos comprometemos a apoyar el trabajo de los activistas. Muy bien. Súper. Muchas gracias.